Hola, Hola. listo, estamos entonces. Vamos a, pues nada, continuar invitando a las personas que se están conectando en este momento. Pues nada, para la Corporación Manos Visibles es muy importante generar estos espacios de reflexión con invitados como el que tenemos en este momento. Vamos, por supuesto, a generar un espacio a partir de las 5 de la tarde en donde podamos, digamos, dialogar, realizar preguntas. Estamos en un escenario de nuestro país en donde tenemos que de alguna manera convocarnos los unos a los otros a realizar esas reflexiones, pero también a hacer unos llamados de atención, unas alertas claves que respondan a un contexto tanto de país, pero también de región Pacífico, que hoy nos demanda sobre todo un ejercicio de liderazgo más significativo, más prudente, pero también que nos demanda un ejercicio de motivar desde cada uno de los poderes que tenemos como líderes y como actores, gestores de nuestra sociedad y de nuestro Pacífico colombiano. Siendo entonces las 5 de la tarde, vamos a arrancar este conversatorio en donde hemos querido empezar un ciclo desde la Corporación Manos Visibles de transmisiones con expertos del tema de salud. No necesariamente, por supuesto, y es clave que lo tengamos desde este momento pendiente, no somos expertos en coronavirus porque es una situación que se está presentando en el mundo, nueva, y lo que estamos teniendo son expertos de salud que apenas estamos indagando acerca de del comportamiento del virus, y por tanto lo que estamos tratando de realizar es una prevención en términos del contagio, ¿no? De tal manera que este es un conversatorio o una conversa sobre todo entre la doctora Paula Moreno, quien es la presidenta de la Corporación Manos Visibles, exministra de Cultura, quien ha venido gestando todos unos caminos y unas rutas de transformación y fortalecimiento del liderazgo, y nuestro invitado para el día de hoy, que es justamente el doctor Diego Lucumí, quien hoy nos acompaña y quien pues además es profesor de la Universidad de los Andes, es docente de la Universidad de los Andes, es médico, magíster en salud pública y doctor en comportamiento en salud y educación para la salud de la Escuela de Salud Pública de Michigan, de la Universidad de Michigan. Entonces queremos básicamente saber cuál es el escenario que tiene en este momento el Pacífico, que además conocemos que tiene un contexto de rezago histórico en términos de las necesidades básicas que no están satisfechas. De tal manera que esta conversación que inicia por parte de la doctora Pauli y del doctor Lucumí va a versar básicamente sobre la prevención del coronavirus en el Pacífico colombiano. Agradecerle, doctora Pauli, por supuesto, al doctor Diego Lucumí, quienes desde casa hoy comparten con nosotros y con las personas que están a través de redes sociales. Bienvenida, doctora Paula. Bueno, Andreisa. Bueno, creo que se cayó la conexión. Ahí estamos, ahí estamos escuchándola. Perfecto. Entonces, Andreisa, muchísimas gracias al equipo de Manos Visibles por organizar estas series que tienen como objetivo que estemos juntos, ¿no? Estamos cerca, mejor dicho. No estamos juntos, pero estamos cerca. Estamos pensando los unos en los otros, estamos mostrando nuestra solidaridad, y nuestras manos, más que físicamente, se unen ante todo para servir, para generar esperanza, pero ante todo para actuar. Porque si bien este es un momento de esperanza, la esperanza se traduce en estrategias, en hechos, y la información es un elemento fundamental en eso. Entonces, agradeciéndole al equipo, a Diego Lucumí, que yo lo considero una mano visible.
Bueno, qué pena, esto está como fallando, pero voy a ser rápida antes de que se vaya otra vez. Y Diego, que nos acompañó en la Escuela de Economía del Pacífico, un hijo del Pacífico, tiene una mezcla, el Chocó es norte del Cauca, el Jamundí, bueno, es una mezcla bastante pacífica, pero además con toda la capacidad, con toda la experiencia y con toda la solidaridad. Entonces, al doctor Diego Lucumí, muchísimas gracias por compartir su experiencia y por ser una mano visible en estos momentos que necesitamos tanto tener información precisa y saber, además, desde uno de nuestros líderes en el campo de la salud, en realidad qué nos estamos enfrentando y eso qué implica. Entonces, la idea es que por favor todos ustedes hagan sus preguntas. Andreisa nos va a estar interrumpiendo porque la idea no es que solamente haga yo preguntas, sino que aprovechemos todos a Diego para despejar nuestras dudas. Y yo quisiera pedirle de arranque a Diego que nos explicara qué es el coronavirus, qué es este virus, qué significa y cómo se contagia, digamos, para tener un marco de referencia que parece repetitivo, pero al final muchas de las cosas de las que uno habla muchas veces no sabe qué es. Entonces, Diego, muchas gracias y bienvenido. No, a ustedes, Paula, Andreisa y a todo el equipo de Manos Visibles, muchas gracias por la invitación y pues es un gusto poder estar con ustedes y compartir con las personas que están siguiéndonos por la web en este espacio. Y pues la idea es que podamos conversar acerca de esto. Estamos, como lo decía Andreisa al inicio, ante un escenario nuevo, con muchas preguntas, muchas incertidumbres, pero la idea es que podamos entre todos, como sociedad, ir avanzando en las respuestas que este desafío nos impone. Para responder, digamos, a esta primera pregunta, lo que hay que decir es que realmente estamos ante un virus que hace parte de una familia de virus que no son desconocidos realmente, que es la familia de los coronavirus. Y estamos, digamos, con un grupo, un tipo particular de esa familia, que estaba, digamos, antes preservada en ciertos animales, y que en un momento dado saltó de esa transferencia que se hacía entre animales a los seres humanos. O sea que nos enfrentamos ante un virus que es nuevo para nosotros los humanos. Insisto, su familia es conocida y hay algunas condiciones previas que han tenido lugar con otros de la familia, pero con este en particular no. Entonces es algo nuevo para nosotros y eso es uno de los desafíos. Básicamente lo que sabemos, lo que hemos visto todos es que la historia empieza en China, donde al parecer en un mercado donde se comercializaba con animales, se produce, digamos, ese salto de animales a seres humanos. Su transmisión, digamos, al principio, como por ser nuevo, pues era un poco, no era tan clara, pero pues hoy sabemos que este es un virus que se transmite particularmente por, digamos, por las secreciones que están, digamos, de la parte superior digamos, del tracto respiratorio, pero que principalmente, y eso es muy importante decirlo, a diferencia de otras enfermedades, no tiene una transmisión por vía aérea, digamos, porque en otras condiciones lo que vemos es que hay unas gotitas, las gotitas de la saliva pueden, y además por el tamaño de los microorganismos, pueden volar o estar en el aire suspendidas por un determinado tiempo y la transmisión es más por vía aérea. Este realmente no. Aquí lo que pasa es que se contaminan ciertas superficies, y al contaminarse esas superficies y estar en contacto con las mucosas, hay una transmisión desde ese punto de vista. Y eso es muy importante en términos de los mensajes de prevención y de la idea que tenemos que tener de prevención, porque cuando a la gente le decimos, por ejemplo, que tiene que lavarse las manos, la razón que está detrás de eso es esa manera a través de la cual se produce el contagio, que es básicamente vía contacto con una superficie contaminada con goticas, por decirlo así, donde está el virus. Cuando a la gente, por ejemplo, y por eso el lavado de manos permanente, pues porque seguramente
podemos estar en contacto a lo largo del día a través de esas superficies, poder adquirir la enfermedad. Entonces, cuando la gente le decimos que se lave las manos periódicamente, pues tiene sentido en función de la manera en la cual se produce la transmisión. Cuando a la gente le decimos, por ejemplo, que el uso de tapabocas no es una medida efectiva y que por el contrario incluso puede ser una medida de riesgo, es porque, lo que dije al inicio, la transmisión no es por vía aérea, entonces no es el tapabocas una medida efectiva para la población general, es una medida efectiva para alguien que tiene, por ejemplo, ya la infección, porque evita obviamente que genere estas partículas y siga contaminando superficies, y es una medida efectiva para el personal de salud que atiende pacientes, obviamente porque están expuestos por cercanía a los pacientes que pueden tener esta infección. Pero para la población general el tapabocas no es una medida, digamos, de prevención, y por el contrario sí puede generar un riesgo, primero porque lo que estamos viendo es que su uso suele ser inadecuado, pero segundo porque lo que uno ve también con la gente es que se está manipulando todo el tiempo el tapabocas, y si las manos están contaminadas, pues se corre el riesgo que precisamente se inicie la infección. Entonces son, digamos, como la recomendación es importante. Ahora estamos viendo mucha gente con el tema de los guantes puestos. Hay que tener presente que lo que se ve es que la gente cuando usa guantes tiende entonces a tener un uso menos frecuente, hacer un uso menos frecuente del lavado de manos, con lo cual también puede haber un riesgo, y además porque el guante pues lo que hace es que traslada, digamos, partículas contaminadas de un lugar a otro, entonces el riesgo es que podamos contaminar los lugares donde están otras personas o nuestro propio hogar cuando llegamos con esos guantes contaminados. Entonces, es muy importante tener presente cómo se produce la transmisión para poder entender por qué algunas medidas sirven y por qué otras no. Y ahí, Diego, perdón la interrupción, una pregunta, y es, digamos, fuera del lavado de manos, también digamos que sabemos que todavía en el Pacífico no se han hecho suficientes pruebas. Consideramos que no hay casos, pero todavía no se han hecho las pruebas. Hablaba esta mañana con el alcalde de Buenaventura que han enviado algunas pruebas a Bogotá, pero digamos que todavía no sabemos. Entonces, teniendo en cuenta que todavía no sabemos, confiamos que no tengamos ningún caso en ningún lugar en el Pacífico, pero en caso de que existiera, por eso es tan importante aislarse, por eso es tan importante lavarse las manos todo el tiempo si uno salió, pero incluso si está en la casa, y también el aseo de las superficies y de la casa con vinagre, con agua, o sea, todo ese aseo, y que cuando uno llegue de la casa también se cambie la ropa, ¿no? Porque es como todo ese tema del contacto, que incluso hoy salía una nota que decía que una persona puede, digamos, que tenga el virus, puede transmitirlo, digamos, Diego maneja los términos, digamos, generar el contacto con una superficie y que el virus permanece por más de 3 horas en esa superficie. Entonces, si de pronto en esos elementos, si pudiéramos de una vez darle a las personas tips de cómo prevenir, del aseo, de la higiene, de algunas de las medidas que pueden hacer para prevenir la transmisión por contacto. Sí, entonces ahí hay una cosa inicial que tú mencionaste que es que es importante saber por qué nos recomienda permanecer en casa. Y es que a diferencia, digamos, de otros tipos de virus, este es altamente contagioso, o sea, tiene, digamos, una rapidez de contagio, para ponerlo en términos más sencillos, que es muy rápida en comparación con otros. Y en esa medida, pues lo que se busca con el distanciamiento social, o más concretamente con el que nos quedemos en casa, es reducir, digamos, esa velocidad en la cual la epidemia puede ir avanzando, que es lo que hemos seguramente escuchado de aplanar la curva. Y eso tiene una razón muy importante. Una cosa es tener la infección y otra cosa es tener la enfermedad. El punto es que si nos infectamos todos, pero además nos enfermamos, pasa en un porcentaje no tan alto, pero de todos modos importante, de personas, el riesgo es que podemos llegar a colapsar los servicios de salud. O sea, lo que se ha visto hasta ahora es que más o menos un 80% de las personas que terminan siendo infectadas por el virus no necesariamente pueden presentar síntomas, o los síntomas pueden ser muy leves, pero hay otro 20% que puede tener, digamos,
unos mayores síntomas y puede terminar incluso teniendo las necesidades de atenciones mucho más críticas. Entonces el punto es que tenemos que evitar que haya un volumen de infección muy alto que termine por, digamos, impedir que los servicios de salud puedan responder satisfactoriamente a las necesidades de esos 20% que pudiera necesitar de esa atención. Entonces, eso es lo importante, digamos, es detrás de la medida de quedarnos en casa está eso. ¿Cómo contribuimos a aplanar la curva para no saturar los servicios de salud? Eso no quiere decir que en algún momento no nos vamos a infectar. De hecho, pues lo que va a pasar seguramente es que un porcentaje muy alto de la población se va a terminar infectando. El problema es que no nos infectemos todos al tiempo. Lo otro es ya medidas, digamos, adicionales a las que nos han dicho. Ahora tú, digamos, estabas mencionando algunos cuidados que hay que tener en casa, de las superficies, cuando llegamos, el lavado de manos y todas estas cosas. Una cosa, Paula, importante es que, y de pronto algunas personas también lo están considerando con el tema del vinagre, y el punto es que básicamente lo que se ha visto es que este virus es resistente, digamos, si lo queremos eliminar, las sustancias que más lo ayudan a eliminar pues son las que tienen niveles de alcohol por arriba del 60%. La gente cuando usa por lo menos antibacteriales tiene que fijarse en que los niveles de alcohol sean por arriba del 60%, pero el vinagre no tiene esas propiedades. Entonces en casa de pronto las soluciones que tienen más hipoclorito de sodio son más útiles para la limpieza que el mismo vinagre. Límpido que llaman, el límpido, ¿no? El Exactamente. decol o límpido que llaman en las casas. Exactamente, ese es más apropiado realmente para ese fin. Y claro, volver a insistir cada vez que salimos, incluso si estamos en el mismo conjunto, porque digamos los que vivimos en conjunto residencial, uno puede decir, no, yo estoy aquí, solo salgo a la portería, pero es que cuando cojo la manija de la puerta de mi apartamento, cuando cojo la manija de la puerta de la portería del conjunto, ahí puede haber, digamos, contaminación. Entonces, cada vez que salgamos e ingresemos a nuestra casa, es muy importante hacer uso del lavado de manos, lavarnos las manos, eso no lo podemos olvidar. Lo otro es que la permanencia del virus en las superficies varía. Hay unas superficies donde puede durar más, ¿sí? Se ha visto algunos estudios que han visto que en algunas superficies puede incluso durar días, ¿sí? Entonces, por eso hay que, digamos, mantener esa rutina y esa disciplina de lavarnos las manos y de mantener, digamos, las superficies limpias con periodicidad. Y no quiero dejar, digamos, de mencionar un tema que creo que es muy importante, y es, ahora yo hablaba de que más o menos un 20% de las personas pueden llegar a necesitar un tipo de atención hospitalaria. Pero particularmente ese grupo se concentra en las personas por arriba de los 70 años y personas que adicionalmente tienen condiciones de base como diabetes o hipertensión o, digamos, problemas cardiovasculares o tienen alguna inmunosupresión por alguna razón, por algunas enfermedades como inmunosuprimen, o sea, o bajan las defensas como lo decimos usualmente. Por ejemplo, la diabetes es una de ellas, pero también las personas que pueden tener otro tipo de enfermedades, o que están en algún tratamiento, por ejemplo, muchos pacientes que están en tratamiento de cáncer, por ejemplo, que muchos de esos medicamentos bajan las defensas. Entonces, esas personas que tienen alguna condición de base o una condición o un tratamiento que los lleva a ser inmunosuprimidos o adultos mayores, pues tienen un particular riesgo de sufrir complicaciones. Entonces, también el cuidado que nosotros tenemos ayuda a cuidarlos a ellos. Y Diego, una cosa, en algunos momentos, e incluso he escuchado esos comentarios de algunas personas en el Pacífico y en otros lugares en el mundo, se empezó a decir que no era un virus para la gente negra, que además si uno vivía en tierra caliente, eso no le daba, etcétera, etcétera, digamos, todas estas creencias. Pues tú además como un médico afrodescendiente, pacífico, que conoce las condiciones, ¿es eso cierto o no? ¿Uno se puede fiar de eso? Ese mensaje, Paula, y qué bueno que haces esa pregunta porque seguramente muchas de las personas que puedan escucharnos están en el Pacífico y digamos, lo que ha corrido la voz alrededor es que a nosotros las personas negras no nos va a dar. O sea, yo siempre respondo eso
cuál es el asunto biológico que tenemos diferente que nos haría poner en menos riesgo para tener un virus como este. O sea, eso es, digamos, una construcción que se dio. El virus empieza en China y, digamos, geográficamente se ha ido ubicando, primero China, luego llega a Europa. Y hasta ahora está llegando a Latinoamérica y a África, digamos, donde están las mayores concentraciones de población negra en el mundo. Entonces, lo que estamos viendo es también cómo el virus, por unas cosas de hecho geopolíticas, o sea, en términos de cómo se mueve la gente, ¿sí? Se ha ido moviendo de ciertos lugares, entonces, digamos, nuestra relación directa, por ejemplo, con China no es tan cercana, entonces, pues difícilmente iba a llegar a nosotros de primera mano, pero llegó a Europa, que tiene, digamos, unas posibilidades de conexión mucho más fácil, ¿sí? Entonces, y ahí también. Eso explica en parte por qué está en ciertas zonas, pero eso ha generado un imaginario, unas creencias que nos pueden hacer mucho daño frente a adoptar medidas para prevención del virus. Porque digamos en el caso del continente africano, también un poco no tenemos la historia que muchos países africanos sufrieron muy fuerte el ébola y también tienen unos sistemas, ¿no? Unas medidas de protección que si bien no han blindado, pues han ayudado a que no se manifieste, digamos, en las dimensiones de otros lugares, así se esté manifestando. Pero que Claro. no es como porque son negros o porque están en tal lugar, sino también porque ya lo sufrieron. Yo acabo de llegar, yo estuve pues hace varias semanas en Nigeria y en todos los lugares me daban gel antibacterial con alcohol, con esto, me tomaban digamos, la temperatura 2 veces al día, pero es por la experiencia que ya tienen de haber sufrido otras epidemias, ¿no? De acuerdo. Entonces De acuerdo. también viene eso. Y en el continente, digamos, africano, está digamos, los países que han logrado montar toda una estructura, como tú mencionas, muy en detalle de cómo abordar este asunto, y están los otros que sus sistemas de salud están tan, digamos, tan frágiles que ni siquiera pueden responder para saber si tienen casos o no. Exactamente, Entonces ahí exactamente. tenemos los dos contrastes en el África, o sea, los que pueden responder y seguramente logran reducir y contener muy bien, o han logrado contener muy bien la epidemia, y los que están tan, digamos, críticos, que ni siquiera saben si tienen casos y están con otras cosas que resultan ser más prioritarias. Exactamente. Y otra pregunta referente a para movernos a otro tema, Diego, y abrirle el espacio a las personas que nos están viendo. La otra pregunta es, en el Pacífico se ha hablado mucho que el chikungunya, que dengue, que el Pacífico ya ha tenido, que esto comparado con el coronavirus, ¿cómo se puede comparar? Si tú nos puedes explicar. Sí, yo lo voy a decir con alguna cosa que de todas estas que uno escucha en Twitter alrededor de esto, y es que a veces con esto pareciera que estuviéramos, y era lo que decían en algunos de los mensajes de Twitter, esto no es un concurso de belleza entre microorganismos, o sea, no es cuál afecta más y cuál afecta menos, o sea, digamos desde una perspectiva de salud pública, claramente debemos ser capaces de enfrentar esos diferentes retos que tenemos en salud pública. Porque si entramos como en esos debates de cuál mata más o cuál mata menos y hacemos lista y entonces nos enfocamos en los que más matan más y los que matan menos, digamos, claro, hay un asunto a veces de priorización de recursos y porque los recursos no son infinitos, pero lo que sí debemos decir es que hay unas condiciones que en algunos casos favorecen más unas enfermedades que otras, pero no deberíamos entrar, digamos, a hacer esa priorización. O sea, en el Pacífico tenemos que ponerle tanto cuidado a la malaria como se la ponemos a este problema, ahora del coronavirus. Esa debería ser la perspectiva, no la perspectiva de este es más importante que este o este es menos importante, sino cómo hacemos para de manera más integral asumir un enfoque que nos ayude a prevenir estas condiciones que afectan la salud de la gente del Pacífico. Y Diego, entonces ahora moviéndonos, digamos, hemos hablado en general de la enfermedad, hemos hablado y dado unas recomendaciones para que las personas tengan los cuidados, para que sepan por qué es importante tener estos cuidados, cómo el virus no tiene una diferenciación racial o de lugar o no todavía demostrada, es decir, que tenemos que todos tener el mismo cuidado.
Y ahí viene un tema y es, ya ubicándonos en el Pacífico, cuando convocamos esta videoconferencia decíamos, no hay cama para tanta gente. Que antes uno podía decir que era el coro de una canción de salsa, pero en el Pacífico hoy es realidad, ¿no? No hay cama para tanta gente y de hecho no hay camas. Hacíamos el balance contigo ayer y hoy, mirando, por ejemplo, que no hay unidades de cuidados intensivos, que en algunos municipios hay 12 camas, pero camas para el cuidado especial y camas que requieran esto, pues casi que no hay. El tema de respiradores, de equipos, todo eso. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Digamos, ¿por qué la prevención es tan importante cuando además tenemos un sistema de salud, pues que todavía no es sistema, ¿no? Que todavía le falta mucho en realidad para tener unos estándares y poder responder a una emergencia como esta. Sí, entonces mira, las condiciones obviamente en general para el país y para otros países pues son complejas para hacer frente digamos, a un desafío de esta naturaleza. Y cuando nos vamos ya de manera más concreta, como tú lo muestras, al Pacífico, pues hay una serie de retos muy importantes. Ahora, el tema de las camas, como tú lo mencionas, pues tiene que ver con el hecho de que vamos a necesitar en muchos casos, en una proporción de casos, que es lo que decíamos al inicio, de que más o menos el 20% podrían llegar a requerir algún tipo de atención. Entonces, por eso el tema de las camas. Ahora, ¿cuáles tipos de camas? Pues tenemos una circunstancia, y es que algunas personas, ese es un virus, no lo dijimos al inicio, que básicamente le gustan las células pulmonares. Entonces, lo que produce como principal problema es unas lesiones en el pulmón, para no entrar en tecnicismos, que terminan por hacer que las personas en algún momento, las personas complicadas, que tienen algún tipo de complicación, necesiten una ventilación mecánica o respiradores para poder respirar adecuada, para poder tener oxígeno. Entonces, por eso es el tema de los ventiladores y la necesidad de tenerlos. Ahora, ¿qué pasa en el Pacífico con relación a esto? Pues en general, en los municipios del Pacífico, del litoral, lo que hay es, primero, una ausencia en muchos sitios de infraestructura hospitalaria, o sea, no hay cama de ningún tipo, y mucho menos camas que puedan tener, digamos, las características de lo que se puede requerir de atención para una persona que se complique por el virus. En ese sentido, la prevención cobra mayor importancia, porque si antes estaba yo diciendo que necesitábamos aplanar la curva para que no todos nos infectáramos a tiempo y evitar que necesitemos o sea, que ese 20% en términos absolutos no sea tan grande, pues cuando nos enfrentamos a la realidad del Pacífico, pues la cosa se complejiza, porque hay muy pocas camas, hay unos recursos humanos muy bajos cuando se comparan con el resto del país, y por eso la prevención resulta tan importante. Porque las pocas camas que hay y las que se puedan adecuar podrían llegar a ser insuficientes para responder a las necesidades de atención si se infecta un volumen de gente muy grande simultáneamente. Claro, y además digamos que Bogotá está colapsado, Medellín está colapsado, Cali está, sí, o sea, todas las ciudades están viendo que tienen un déficit, digamos, incluso las capitales, Claro. donde uno podría decir, no, recibir pacientes del Pacífico, pero incluso esas grandes capitales están colapsadas, entonces por eso es tan necesario mirar y contar con algo básico a nivel local, pero ante todo prevenir. Y yo tengo una pregunta ahí, Diego, y es, ¿cuánto tiempo? Porque, digamos, algunas personas decían estos 15 días, igual la prevención de este virus, contrastar este virus va a durar meses, pero digamos, ¿cuál es el tiempo más importante como estos días, cierto? Para frenar lo que tú dices, esa curva, además, cuando en el resto del país está creciendo, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Y antes de contestar ese o comentar frente a eso que estás mencionando, de hecho hoy y como parte de lo que ustedes están haciendo de trabajo, conversaba con el alcalde de Buenaventura y digamos, una cosa que concluíamos es que, por ejemplo, Buenaventura se tiene que preparar para atender a Buenaventura, pero todo lo que tiene alrededor. Y lo que decíamos es, Buenaventura no se puede confiar de Cali, porque Cali va, o sea, tiene el resto del valle más solo Cali,
donde puede ser, digamos, muy insuficiente los recursos que tengan. Entonces, eso plantea unos retos. Yo creo que tú lo muestras muy bien. O sea, en los lugares de ciertos lugares del Pacífico no se van a poder confiar. Quito no necesariamente se va a poder confiar de lo que se hace usualmente, de mandar pacientes a Medellín, porque puede que la situación de Medellín sea tan compleja que ni siquiera de abasto con solo Medellín. Entonces, eso impone unos retos muy grandes para estos, digamos, estos centros urbanos más grandes que tenemos, o los mayores centros urbanos dentro del mismo Pacífico, dentro del mismo litoral. Entonces, ahí, digamos, la prevención, hay que insistir mucho en eso. Ahora, lo que estamos haciendo ahora es precisamente quitarle, por decirlo de alguna manera, quitarle personas al virus, un poco de ponerlo de manera coloquial para que lo entendamos. Es decir, si no todos estamos expuestos simultáneamente, pues estamos reduciendo la posibilidad de contagio. Y lo que estamos haciendo en estas semanas, y es muy importante ese mensaje, es eso precisamente. Ahora, cuánto está fijada que hasta el 13 de abril, pero vamos a tener que seguir viendo qué pasa, cuáles decisiones vendrán a futuro. En muchas partes, por ejemplo, lo que están considerando en otros países, lo que están considerando es hacer este tipo de ejercicios, de quedarnos en casa y distanciamiento social de manera periódica. Es decir, volvemos con ciertas condiciones, entre comillas, a lo que estábamos haciendo antes y volvemos a tener periodos de quedarnos en casa. Entonces, hay todavía, digamos, más necesidad de entender el comportamiento que esto va a tener, pero lo que sí tenemos que tener claro es que esto no va a terminar en términos de las acciones que requerimos el 13 de abril para el caso nuestro en Colombia. Y una razón, pues, muy sencilla es que no tenemos una vacuna, no tenemos una vacuna en este momento. Hay unos desarrollos que se están haciendo, pero eso no es una cosa de la noche a la mañana y eso es muy importante que lo tengamos claro. Así como tampoco hay un tratamiento específico para el virus en este momento, para la enfermedad en este momento. Entonces, lo que vamos a ver es seguramente unas decisiones a futuro y ya el gobierno nos irá diciendo cuáles son en términos de poder garantizar que seguimos haciendo esas reducción del número de potenciales infectados y el número potencial de enfermos para evitar que el sistema de salud se sature. Gracias, Doctor Diego. Y Diego. Andreita entra Sí, ahorita y después vengo con más preguntas. Listo, justamente porque tenemos, bueno, nos están escuchando y viendo desde diferentes lugares. Por ahí está en Quito Jorge Torres, Felipe Amún, Juan Sinisterra, Jan Palacios, de Te Abrazo Chocó, Jenny Cuestas, y Winnie Soler Baloyes nos hace una pregunta que nos dice cómo reforzar, cuál sería como la estrategia para reforzar los protocolos y aumentar la adherencia al lavado de manos y la difusión de una buena práctica de higiene, entendiendo las particularidades del Pacífico en términos de mitos, de ausencia de agua en algunas zonas, faltas de herramientas de telecomunicación e información. Esa pregunta nos las hace Winnie Soler, doctor Diego. ¿Cuáles serían básicamente como esas recomendaciones para poder fortalecer en el marco o en el contexto del Pacífico las nuevas prácticas que nos exige este virus en términos de salud? Pues Winnie hace una pregunta que desde ayer venimos discutiendo con Paula en los primeros intercambios que tuvimos frente a todo esto y que con los alcaldes, con la alcaldesa de Timbiquí y con el alcalde de Buenaventura hoy también estuvimos discutiendo, porque sin lugar a dudas estamos ante un escenario para el litoral que plantea unas condiciones estructurales y es que en muchos lugares del Pacífico no tenemos agua segura para poder, digamos, garantizar que las personas se hagan un lavado de manos en unas condiciones adecuadas. El punto es, claro, entonces cuando uno da el mensaje, pero la gente se confronta con esa realidad, pues ahí hay una situación difícil. Lo cual nos obliga a buscar alternativas, Desafortunadamente, ninguna alternativa es de un día para otro. Y tenemos que buscar cuáles son los medios. Una cosa, por ejemplo,
que con los alcaldes hay que considerar si es posible soluciones que pueden ser un poco más de corto, de mediano plazo al menos, de generar algunas plantas purificadoras o que mejoren la calidad del agua y que eso pueda, digamos, facilitar unas condiciones. En otros casos, sobre todo en zonas rurales, urbanas, donde todavía es posible, digamos, hay agua en ciertos sitios, pero no en otros, es cómo se transporta agua para garantizar esos mínimos, que la gente se pueda hacer al menos un lavado de manos frecuente. Pero Winnie está en toda la razón, ahí hay un desafío, pero yo creo que esto también nos tiene que generar una oportunidad, es ahí donde lo tenemos que tomar, porque o sea, estamos viendo ante esta situación el costo que tiene que para nuestros territorios no haya, digamos, soluciones adecuadas y de largo plazo en términos de condiciones de higiene básicas. Entonces yo creo que también tenemos que volver a eso la oportunidad para transformar ese asunto. Pero ahora lo tenemos, o sea, ahora lo tenemos. Entonces vamos a tener que recurrir, digamos, a... Doctor. ¿Sí? Sí, lo escuchamos. Se fue un poquito, pero aquí lo escuchamos. Ok, digo que tenemos que recurrir a múltiples estrategias, o sea, para poder lograr que eso pase. Ya, digamos, en el contexto de que sea posible garantizar esos mínimos de infraestructura y disponibilidad de agua, pues creo que tenemos que hacer un ejercicio también pedagógico, enseñarle a la gente a lavarse las manos. Es una cosa que estamos viendo y que a todos nos ha pasado, y es que no necesariamente sabemos lavarnos las manos. Entonces ahí creo que vamos a tener que reforzar ejercicios pedagógicos desde los más pequeños hasta los más adultos en cómo hacer un adecuado lavado de manos, la frecuencia con la que tenemos que hacer. Entonces hay diversos planos que requiere ese comportamiento de lavado de manos, que lo vemos como sencillo en primera instancia, pero con esto de la epidemia estamos encontrando los retos que tiene para que sea efectivo y sea cotidiano. Doctor, ayer hablábamos un poco con usted acerca de por qué es importante el tema de prevención, entendiendo que normalmente, digamos, hemos intentado, en otros lugares se está midiendo el impacto del virus a través de las muertes o a través de los contagios, pero en este momento y en la fase que se encuentra Colombia y particularmente el Pacífico, ¿cómo hacemos y qué hacemos para digamos, medirlo desde esa prevención, como no llegar a tener que medirlo por enfermos o por contagiados, sino también cómo medir y cómo fortalecer ese tema desde la prevención? Sí, y creo que ahí en lo que estás mencionando, Andreisa, está en parte la respuesta, es cómo hacemos para no tener, o sea, a la inversa, cómo hacemos para no tener casos en lo posible. Ese es, digamos, debería ser como uno de los principales desafíos, y es para los municipios que conforman todo el litoral, es cómo hacemos para limitar el número de casos. Debería ser, digamos, como la consigna, y una vez los tengamos, ¿cómo hacemos para que la propagación sea lo más baja posible? Y en todos los casos la prevención va a ser importante, porque la prevención es importante para evitar, digamos, la infección, pero también es importante una vez se tiene la infección para evitar que quien esté infectado siga propagando. Y obviamente la prevención, que es otra parte de la prevención, es para evitar, digamos, tomar medidas para que las personas no sufran, digamos, complicaciones. Entonces la prevención, digamos, juega en todos los momentos, juega en todos los momentos. Lo que uno quisiera es que no llegara, pero Claro. pues estamos viendo que no es tan fácil que eso pase, pero podemos contener y limitar el número de casos, y si tenemos casos podemos evitar tener en lo posible complicaciones, pero eso va a depender de todos. O sea, aquí está a prueba no solo los servicios de salud, que tienen obviamente un papel que jugar en esto, pero está a prueba también nosotros como ciudadanos, cómo nos cuidamos y cómo con lo que hacemos cuidamos de las otras personas y de nuestra comunidad. Claro. Por aquí, doctor, también, bueno, saludamos a Tatiana Mosquera, que también está preocupada por lo que hace un momento hablábamos en torno al tema del agua, porque no hay agua potable en la mayoría de los territorios. Wellington Campiño también nos saluda desde Buenaventura, y Vicky Caicedo nos dice
que teniendo en cuenta el caso de las niñas que murieron en el Cauca, quisiera saber cómo actúa el virus en los niños menores de 5 años. ¿Se tiene alguna recomendación adicional para el cuidado de los más chiquitos? Es la pregunta que nos hacen, doctor. Básicamente, digamos, el comportamiento hasta ahora que se ha visto es que este virus, y no es muy claro las razones, parece ser una cosa del sistema inmunológico de los niños, que todavía hay en el desarrollo en el que está para esa edad, para esas edades, que hace que no se tengan manifestaciones o efectos pues serios en términos de complicaciones. Sin embargo, es muy importante decir esto, y es que una cosa es que no tengan, digamos, complicaciones, pero eso no anula que no las puedan tener. O sea, no podemos decir que están 100% libres de tenerlas. Lo que pasa es que el riesgo, las posibilidades, o lo que se ha visto más bien en términos de la epidemia, es que suelen tener muy bajas complicaciones, casi cercanas, digamos, a una proporción muy baja, para no poner números necesariamente. Pero eso no quiere decir que uno no se infecte, y no quiere decir que no puedan ser transmisores. Entonces, a los niños, digamos, tenemos que cuidarlos, pues porque, insisto, así sea muy baja la posibilidad de complicación, se pueden complicar, pero sobre todo porque pueden ser el vehículo, el medio a través de los cuales otras personas de la familia pueden terminar contagiadas. Entonces, lo que uno busca con las acciones en los niños es tratar de ayudar de cortar esa posibilidad. Pues porque ellos, por el momento en el que están de su vida y de su desarrollo y todas las prácticas que tienen, pues tienen unas relaciones de, digamos, más cercanía, a veces con ellos el tema del lavado de las manos, hay que estar más pendiente, etcétera, etcétera. Entonces ellos sí pueden ser, digamos, un medio muy importante para que el virus siga circulando. Entonces, básicamente, por eso se quiere cortar con ellos ese proceso, y eso explica, por ejemplo, medidas como el cierre de colegios, el cierre de jardines infantiles, etcétera, etcétera, para tratar de minimizar esa posibilidad a través de los niños. Bueno, doctor, tenemos varias preguntas. Hay una, digamos, esta de Jenny Cuesta, seguramente, y de Lina Lucumí, seguramente es una respuesta que tendremos que hacernos también cuando superemos este proceso y esta prueba, y es revisar nuestras políticas públicas y nuestras políticas sociales como tal. Pero vamos a hacerla para ver, porque creo que también es un ejercicio colectivo, ¿no? ¿Es posible hacer pronósticos y exigirle a los alcaldes y alcaldesas la gestión de un número aproximado de camas adicionales? ¿Cómo salimos adelante al virus, o cómo le salimos adelante al virus en términos de infraestructura hospitalaria? Además que ya es un tema que se abordó previamente, pero bien que podamos reiterar que no tenemos camas en el Pacífico suficientes, y por qué hacer este llamado particularmente, doctor. Hacer una estimación sobre el número de camas, claro, hay algunas, se pueden hacer ciertas proyecciones, pero hacerlo es, digamos, bien retador. O sea, es muy difícil poder decir con exactitud esto puede pasar. Lo que pasa es que para el Pacífico, pero para el país en general, el volumen de camas, particularmente de camas de cuidado crítico, de cuidado intensivo que se pueden requerir, lo que se sabe es que es muy bajo, o puede ser bajo en relación a las necesidades que pudiéramos llegar a tener. Y es bajo porque pues hay unos requerimientos de esas camas, pero es bajo, entre ellas que tengan obviamente ventilación mecánica, que tengan respiradores, pero es bajo también porque el hecho de que tengamos, bueno, la estimación que se tiene en el país es que estamos cercanos a las 6.000 camas de unidad de cuidados intensivos, pero cuando uno va y mira el porcentaje de ocupación, pues esas camas casi todas están ocupadas. Y no es que las otras condiciones se vayan a desaparecer para darles campo al virus a los pacientes que necesiten camas porque tienen, digamos, complicaciones por la enfermedad. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, exigirle, digamos, a un alcalde de cualquier municipio de Colombia, desde el distrito capital hasta el pueblo más pequeño del país, pues resulta muy difícil. ¿Qué es lo que uno ve? ¿Qué es, digamos, lo que se está intentando hacer? Es tratar de optimizar los recursos que se tienen en términos de infraestructura hospitalaria, adecuar en algunos lugares donde es factible la posibilidad de tener camas con ventilador, pero eso tiene unos desafíos importantes, entre ellas el que no necesariamente se consiguen hoy tan fácil los ventiladores. O sea, incluso teniendo los recursos, montar una infraestructura como esta en tan poco tiempo
tiene unos desafíos muy grandes, porque no solamente es tener el ventilador, es también saber que uno sepa manejar, o sea, son muchas cosas. Entonces lo que se está haciendo es tratar de adecuar las condiciones y uno lo que ve es eso. Cómo adecuamos la infraestructura hospitalaria. Entonces, cómo podemos, por ejemplo, generar una sala aislada dentro del hospital, una ala del hospital particularmente para hacer este tipo de atenciones si llegan a requerirse. Yo creo que lo que uno les puede pedir a los alcaldes es, digamos, cómo pueden tener, digamos, un plan estratégico que permita en lo posible optimizar todos los recursos que tenga el municipio. Pero más allá de decir, no, usted tiene que cumplir con tanto número de camas, es muy difícil porque el pronóstico no es tan fácil y porque las condiciones y los recursos tampoco lo permiten y porque el tiempo tampoco lo permite de un día para otro. Pero creo que sí podemos aprovechar esa oportunidad y ahí sí coincido totalmente también con la pregunta o con el comentario, y es que esto nos debe servir para pensarnos no solo lo que necesitamos en infraestructura hospitalaria, sino en otras condiciones. Y digamos, las mejoras y los avances que se logren con lo que la epidemia nos está dejando, creo que puede ser, digamos, un buen aspecto para mostrar, oiga, mire, sí pudiéramos tener unas mejores condiciones hospitalarias en nuestros municipios. Creo que esa reflexión sí hay que hacerla. Yo, por ejemplo, estoy intentando ver esto más bien como una oportunidad. O sea, yo sé que hay unos desafíos enormes, pero ojalá esto lo convirtamos en una oportunidad de desarrollo para, por ejemplo, el litoral. Se vuelvan a poner sobre la mesa la importancia de los acueductos, la importancia de tener infraestructura hospitalaria, la importancia de la conectividad, porque un poco la discusión también que hemos hecho es cómo traslado yo un paciente crítico de un municipio del litoral a un centro urbano. Entonces, la conectividad también vuelve, el tener vías, el tener acceso adecuado, vuelve a ponerse sobre la mesa. Y el mensaje que yo diría es, todo eso tiene mucho que ver con la salud pública, con la salud de la gente. Entonces, creo que esas discusiones tenemos que aprovecharlas y ojalá no pase el calor de la discusión de la epidemia y las olvidemos, sino que las mantengamos presentes. Listo, doctor. Ahí le agradecemos mucho. Tenemos varias preguntas. Paula, estás de regreso. Hay una pregunta que sería interesante que pudiéramos quizá darle respuesta de forma conjunta entre tú y el doctor Diego, y es de la doctora Aurora Vergara, quien nos pregunta a través de Facebook, directora del CEAF y también Una Mano Visible, nos pregunta qué recomendaciones le hace a las secretarías de salud de la región para atender a las personas que viven con VIH en el Pacífico en este contexto de COVID-19. Al CEAF nos ha llegado reportes de familias que mientras cumplen con la recomendación de estar en casa, se han quedado sin retroviral, por ejemplo, y se incrementa la vulnerabilidad. Hay una doble complejidad en este tema. Claro, porque de hecho pues la infección de VIH, pues una de sus cosas, de sus aspectos, pues es todos los temas de inmunosupresión y pues hay un doble riesgo ahora. Ese son el tipo de, sí, es un desafío muy grande, es un desafío muy grande que nos pone en alerta de cómo resolver, digamos, estas situaciones donde hay dobles retos, por ejemplo. Lo que uno pensaría es cómo hacemos para que para proveer y llevarle a estas familias sus antirretrovirales, porque entonces creo que el balance al final es resolvemos una cosa, pero estamos incrementando otra. O sea, tenemos que pensarnos en estrategias mucho más integrales alrededor de esto. Pero ahí, por ejemplo, lo que podemos pensar es que si se tiene mapeado esto, si se sabe que hay unas familias en esas condiciones, una cosa que se pudiera hacer es garantizar, digamos, la entrega ambulatoria de los medicamentos para minimizar de alguna manera el riesgo de estas personas y de estas familias. Yo creo que ahí también, y perdón que interrumpa, pero creo que también, y el CEAF ha hecho estudios muy profundos sobre el tema del VIH en el Pacífico, que es un tema sobre el que no hemos hablado públicamente ampliamente, ¿no?
y poder decir que hay municipios que tienen porcentajes muy altos de pacientes con VIH, y que eso implica que al hacer esta pregunta estemos hablando de un porcentaje de la población que tiene un riesgo mayor, porque creo que es lo que hemos ido también aprendiendo en el país con todo este tema del coronavirus, y es, hay que pensar en las personas que tienen cierta edad, hay que pensar personas que se encuentran privadas de su libertad, hay que pensar personas que tienen otro tipo, ¿no? O sea, digamos, en la diversidad, ¿cuáles son las poblaciones que tienen mayor vulnerabilidad y tienen mayor riesgo? ¿Cierto, Diego? No sé Sí, si sí, sí, coincide. totalmente. O sea, es que yo creo, Paula, y creo que esta pregunta nos trae ahora, o sea, la epidemia, obviamente con todos esos retos, incertidumbres que nos genera, pero también nos está abriendo la oportunidad que reconozcamos y veamos los rostros de la vulnerabilidad y de las inequidades de este país. Creo que lo que está, digamos, trayendo es eso, o sea, a lo que nos está llevando es eso, o sea, cuando las medidas, por ejemplo, la medida de quedarnos en casa y cuando empieza toda la discusión, pero es que hay gente aquí que vive del diario, o sea, que va a haber afectado su ingreso y como va a haber afectado su ingreso, sus posibilidades de alimentarse mientras está 3 semanas confinado. Entonces, lo que nos está, digamos, trayendo en la línea que tú lo mencionas es como esas discusiones sobre lo diverso que somos en términos de muchas condiciones, pero como esas diferencias que tenemos muchas veces nos ponen en una condición de desventaja frente a una desventaja que ya pudiéramos tener, particularmente cuando son aspectos sociales, como no tener empleo, como no tener una vivienda incluso, porque ese es el otro asunto. Mucha gente ni siquiera, quédese en casa, pero mucha gente no tiene vivienda, o sea, ¿dónde se va a quedar? Entonces yo creo que la epidemia nos está trayendo, está haciendo que emerjan unas conversaciones que antes las teníamos como muy distantes, o que terminaban siendo unas discusiones un poco como de la gente que toma decisiones, pero que no se trasladaban, digamos, a uno como ciudadano común y corriente, por ejemplo. Entonces creo que todo esto nos debería ayudar a hacer, digamos, un ejercicio como sociedad un poco más crítico de qué somos como país y qué es lo que pasa en nuestro país. Claro que sí. Y ahí Diego, yo quisiera, y para darle la palabra de cierre a Andreísa y ya las preguntas finales, Andreísa, Manos Visibles es una red de liderazgo, ¿no? Y el liderazgo se prueba en estas situaciones, ¿no? Uno puede decir que es líder, pero cuando se queda sin hacer nada en estas situaciones, solo esperando que se resuelva, así sea poquito, sea grande, es cómo contribuir, cómo ser solidario, cómo pensar en un bienestar general, pero además cómo moverse ágilmente y rápido, porque en lo poco que uno pueda contribuir hay que tratar de ser efectivo, porque nos estamos enfrentando a un horizonte donde, digamos, ahorita relativamente como no sabemos el número de casos, o pensamos que no hay ningún caso, que ojalá así sea, oramos porque sea así, pero todavía no sabemos si en realidad no hay casos. En el caso de que hayan casos, sabemos que hay una precariedad donde seguramente la gente no va a tener la atención. Entonces, ¿cómo garantizar que ojalá si son muy pocos casos tener la atención en nuestros municipios? Pero además también, ¿qué pasa si esto se desborda, no? Entonces, por eso la acción de los líderes en este momento de prevención es tan crítica, porque si no hacemos nada en 2 semanas, pues casi que estaremos contando las vidas que se perdieron, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que siendo Manos Visibles una red de líderes que siempre hemos enfatizado cuál es su poder, líderes que tienen diferentes poderes, diferentes capacidades de llegarle a otras personas y de contribuir en esta situación, pues yo quisiera cerrar mi intervención, pero ustedes continúan con Andreísa y estoy preguntándole a Diego, ¿cuál es el llamado en este tipo de momentos para nuestra red de líderes? ¿Cómo contribuir cuando la salud pública no solamente los hospitales ni las EPS? ¿Qué llamado, digamos, desde el liderazgo, Diego nos recomendaría, que además va a ser la conversación que vamos a seguir todos estos días, de hecho, con Andreísa y con otros líderes? No, yo creo que esto nos está imponiendo, digamos, esa reflexión sobre los liderazgos y es muy importante decirlo. Yo, digamos, una cosa que a veces nos pasa a los alumnistas, y quiero arrancar por ahí, es que, claro,
siempre nuestro desafío ha sido el intentar lograr que la gente comprenda que la salud pública nos compromete a todos, y aquí lo que, digamos, esta epidemia está trayendo esa reflexión, o está trayendo eso presente. Entonces, en términos de liderazgo, yo creo que hay muchas cosas por hacer. Contigo, Paula, digamos, hablábamos, y con otra gente lo hemos hablado. Por ejemplo, necesitamos gente que pueda ser capaz de transformar todos estos mensajes y todo este asunto de la comunicación del riesgo a unas maneras que sean más apropiadas para el contexto y la cultura del Pacífico. Y hay mucha gente en el Pacífico que tiene unas grandes capacidades y unas grandes posibilidades, por ejemplo, a través de la cultura, de todas las manifestaciones y de todas las expresiones, de lograr que eso pase. Necesitamos ver, por ejemplo, cómo resolvemos el tema de poblaciones que hoy están excluidas, vulnerables, que no tienen, digamos, unas condiciones y unos mínimos, cómo establecemos o desarrollamos o fortalecemos todos los servicios y todos los programas sociales que ya existen, que pueden resultar insuficientes frente al desafío que esto implica. Entonces, como necesitamos ser capaces de comunicar esto mejor, y hay muchas formas de hacerlo, como dije al inicio, mejorar esta infraestructura de los programas sociales y cubrir a toda la gente que puede estar en condiciones de mayor vulnerabilidad. Necesitamos pensarnos los temas de política pública, y hay mucha gente que entonces, ¿cómo hacemos para ir pensando cómo respondemos ya en el mediano y largo plazo ya no solo a la epidemia, sino a otras condiciones que podamos tener a futuro? Entonces, digamos, el llamado que yo hago es, cada uno desde sus posibilidades, creo que puede jugar un papel importante para la situación actual, pero para lo que sigue. Pero lo mínimo es que somos todos ciudadanos, somos todos miembros de una sociedad, y el liderazgo también se da cuando yo, por ejemplo, que sí tengo la posibilidad de quedarme en la casa, que sí tengo la posibilidad de seguir las medidas que me están diciendo son útiles para prevenir, las asumo. O sea, ahí también hay un ejercicio de liderazgo, de compromiso y de cuidado con el otro. O sea, yo creo que este asunto de pensar que no solamente es mi salud, sino la salud de los otros, también tiene que empezarse un poco como a calar más en términos de lo que hacemos. Y ahí ya digamos, una base de ese liderazgo colectivo, que es lo único que creo que nos va a poder sacar de esta situación. Y Diego, hay dos cosas, y ahí ya le doy la palabra a Andreisa, pero dos cosas claves que también creo que tenemos que enfatizar ahorita. Uno, que esta crisis no es solo Bogotá, Medellín, Cali, sino que hay una cantidad de país que necesitamos visibilizar, y las redes sociales hoy nos permiten, y todos aquellos que estamos en nuestra casa, como tú dices, podemos preguntar, podemos decir, oiga, ¿qué está pasando para el Pacífico? Porque como que las noticias, el 80% es el número de... Paula, vamos a esperar que retome la comunicación, Paula. Y pues, si le parece, mientras Paula retoma la comunicación, Claro. doctor, podemos ir abordando, que tenemos varias preguntas. Hay una que digamos, aborda concretamente el tema de las pruebas. Nos las hace Tatiana Mosquera. Ella dice: inicialmente el proceso de muestras estuvo centralizado en los laboratorios del INS. Sin embargo, ahora que se cuentan con 27 laboratorios apoyando estos procesos en todo el país, identificamos una ausencia de laboratorios e instituciones en la región del Pacífico con capacidad para poder hacer eso. Entonces, con este contexto que ella nos plantea, también nos pregunta, ¿creen ustedes que esto nos ubica, además de una situación de desventaja, cómo afectaría esto al proceso de análisis de muestras con origen en el Pacífico, doctor? Claro, eso pone unos retos importantes, y lo decíamos ahora con el transporte, por ejemplo, cómo garantizar que pruebas desde ciertos municipios del litoral puedan terminar llegando a los centros donde se hacen este tipo de pruebas. Pero lo que en general, Tatiana, esto está planteando es que tenemos que también pensar cuáles son las inversiones que a futuro tenemos que hacer en salud pública. O sea, por ejemplo, uno esperaría que una ciudad como Buenaventura, por ejemplo, a futuro pudiera ser capaz de procesar este tipo de pruebas u otras de otra naturaleza, porque no estamos hablando de una ciudad pequeña, estamos hablando de una ciudad de 500.000 o más habitantes ya,
o una ciudad como Quibdó, como Tumaco. Entonces yo creo que eso también lo que está mostrando en últimas es cómo estamos rezagados quizás frente a muchas situaciones que afectan la salud o la respuesta que podemos dar en salud pública, y lo que va a plantear es la necesidad de cómo mejorar las inversiones o cómo ser más estratégicos en las inversiones que hacemos de recursos para abordar este problema y otros problemas a futuro. Ahí hay un desafío importante, pero claramente sí, lo que uno ve es que en la red de laboratorios no tenemos ninguno en ninguna de las 3 grandes ciudades del Pacífico hasta este momento. Quito estaba intentando poder ser certificado para poder hacer estas pruebas, pero eso todavía está pendiente. Pero ahí es un llamado también de atención frente a la necesidad de cómo priorizar las inversiones a futuro, para que no nos volvamos a quedar postergados en ninguna de las situaciones que puede implicar el manejo de una epidemia como esta. Claro que sí. Me fui, Diego, pero digamos que ahí también en tema de los líderes y de lo que podemos hacer, y decía, digamos, de visibilizar mucho más el Pacífico, pero también, digamos, como esta semana que viene es crítica, ¿cuáles son los temas específicos que debemos exigirle tanto a los alcaldes como al gobierno? Porque son respuestas muy específicas, ¿no? Es aumento de número de camas, es tener respiradores, es tener una serie de cosas. Entonces también, si tú nos puedes hacer ese recuento para un poquito también ser muy específicos en esa veeduría que tenemos que hacer para tener unas condiciones mínimas y básicas. Sí, diga, hay varios frentes, y yo lo he tratado de un poco de estructurar, en que tenemos un frente que yo diría que es el tema de prevención general. Una cosa que podemos hacer, insisto, usando los recursos y las posibilidades que hay en el Pacífico, es cómo hacemos una mejor comunicación del riesgo, o sea, que no sea el afiche ni el anuncio que nos llega desde Bogotá, que tiene unas particularidades y que a veces no conecta a la gente. Entonces uno sí esperaría que pudiéramos estar gestionando unas mejores maneras de comunicar a las personas, a las poblaciones, las medidas que hay que tomar. Eso es una cosa que debería pasar y que no necesariamente requiere una gran cantidad de recursos, requiere seguramente alinear como actores, pero eso es posible y hay que seguirlo haciendo, y es urgente hacerlo, porque los mensajes, hay que decirlo, no necesariamente están llegando con sabor pacífico y con comprensión pacífico. Entonces, hay un trabajo para hacer. Claramente, el aprestamiento que hay que hacer institucional, en términos de, incluso si yo no tengo una compleja infraestructura hospitalaria, es cuáles son las adecuaciones y la preparación que estoy haciendo, cómo estoy adecuando, digamos, el protocolo que es apropiado para mi contexto. Y ese protocolo implica, bueno, si me llega un caso, ¿cómo lo voy a manejar? ¿A dónde voy a mandar las muestras? Un probable caso, ¿cómo voy a mandar la muestra? Si ya está confirmado, y de hecho incluso antes de que esté confirmado, cómo voy a garantizar con el personal que tengo de que esa persona o esas personas van a estar, digamos, siguiendo las recomendaciones de aislamiento que se requieren. Si tengo casos graves, por ejemplo, los voy a tener acá porque puedes estructurar una infraestructura adecuada para tenerlos acá y manejarlos, o si los tengo que trasladar, ¿cuál es la ruta? O sea, ese es el tipo de preguntas que tenemos que hacernos en esta semana y que los alcaldes deberían estar respondiéndose en esta semana. ¿Qué pasa con eso? Y solo para poner un ejemplo de lo que hablaba hoy con la alcaldesa de Timbiquí, que tenía su consejo de gestión del riesgo, es, alcaldesa, o sea, usted va a gerenciar una crisis importante en salud pública, ¿cuáles son las rutas que se están organizando? Y lo que ella mostraba es que en esa vía es que está avanzando a desarrollar esas rutas. Eso es lo que necesitamos pedirle a los alcaldes de los municipios, es que sean capaces de poder tener una claridad de cuál es la ruta para cada caso y que pueda ser comunicada. Garantizar que los equipos de salud estén entrenados, tanto los que van a hacer acciones comunitarias como los que van a hacer acciones hospitalarias. O sea, eso es lo que tenemos que estar. La veeduría tiene que estar hacia allí, a verificar que esa preparación y ese aprestamiento se esté dando antes de que tengamos casos. Garantizar que esos mínimos que podemos tener, con todas las debilidades que pueda haber, con todos los problemas
de precariedad que a veces tenemos, pero que esas acciones, al menos de tener claras las rutas de lo que debería pasar ante esta situación, aparezcan y estén precisas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos unas preguntas, bueno, tenemos varias. Vamos a ver, por aquí Walter Royce nos dice qué recomiendan para aquellas personas que viven del día a día, pues ya lo mencionamos en un momento. ¿Hay algún método que les permita desde lo que tengan en casa realizar desinfección? Esa es una pregunta y creo que la podemos unificar con la siguiente, doctor, que responde, se me bajó esto, denme 2 segunditos, que responde a cuál es la recomendación para los profesionales de la salud, particularmente médicos, que en un posible caso tienen que tratar a los pacientes. Volviendo, digamos, a la pregunta y para responder esta, pero volviendo a la pregunta de Paula alrededor de cuáles son las exigencias que tendríamos que hacer a los alcaldes y a los secretarios de salud en los municipios, una tiene que ver con eso, o sea, necesitamos garantizar que el personal de salud tenga las condiciones adecuadas para atender esta situación. Ya, digamos, desde el ministerio hay unos protocolos muy claros y unos lineamientos muy claros de las medidas de protección que deben tener las personas que están en los hospitales e instituciones de salud atendiendo o que pueden atender esta población que puede estar en un caso dado infectada por el virus. Y parte de lo que necesitamos es eso. Parte de lo que necesitamos garantizar es que eso pase. Ahí también vamos a tener que hacer una veeduría, porque es muy importante que preservemos a los profesionales de la salud. O sea, lo peor que nos podría pasar es que nuestros profesionales de salud empiecen a estar infectados, porque eso, digamos, ahí sí tendríamos una condición de riesgo y unos resultados muy negativos en términos de superar esta epidemia. Entonces, necesitamos cuidar a nuestros profesionales de la salud y una manera de cuidarlos es garantizar que cuenten con los medios de protección adecuados. Y en eso el Ministerio de Salud y Protección Social ya ha definido una serie de lineamientos y lo importante es garantizar que esas condiciones para que ellos hagan su trabajo las puedan tener en todas las instituciones de salud del país. Doctor, hay una pregunta, vamos a hacer 2 preguntas más, vamos a ir hasta las 6:15 si le parece. Sí. Realizamos 2 preguntas, una que me parece clave porque también nos cuestiona como cuál es el aporte en este momento que se puede hacer desde la región. Y Tatiana Mosquera nos dice, ¿cuáles pueden o deben ser hoy los aportes de los profesionales del área de la salud, como los médicos, bacteriólogos, epidemiólogos, virólogos, entre otras y otros, que son oriundos propiamente del Pacífico colombiano, pero que están radicados en otros lugares del país, pues por supuesto frente a esta coyuntura, doctor? Pues yo creo que todos podemos aportar. La reflexión inicial que yo hice, y creo que por eso y por fortuna coincidimos y nos encontramos en este camino con Manos Visibles, es la primera pregunta que yo me hice cuando esto empezó a pasar es, seguramente los apoyos que ciudades más grandes pueden tener pues son mayores, pero ¿qué pasa con nuestros municipios? Y yo creo que hay que, ante ISA y seguramente Manos Visibles también puede servir allí como un puente, de canalizar, digamos, esas iniciativas, esos intereses de todos estos profesionales que pueden estar por fuera, pero que les duele, les importa el Pacífico y sus municipios, porque necesidades puede haber muchas, o sea, necesidades en términos de prestación de servicios, pero incluso así uno no se traslade a ayudar a hacer la prestación de los servicios, sí puede, por ejemplo, vincular y tratar de interactuar con los alcaldes, secretarios de salud, y ayudarlos a estructurar los planes y las estrategias que están desarrollando y están montando para dar cuenta de este fenómeno. Yo creo que en general, para todos los alcaldes, indistintamente de que sean los del Pacífico, esto y para secretarios de salud, directores de hospitales, pero, o sea, esto es un reto muy grande y nadie se las sabe todas. Entonces yo creo que una de las cosas que podemos hacer es tratar de vincularnos a iniciativas que permitan apoyar a estas personas que están al frente de estructurar planes de manejo de la epidemia en sus municipios para buscar entre todos alternativas de cuáles pueden ser
digamos, como las mejores maneras de prepararnos y de afrontarlo. Yo creo que esa es una posibilidad, seguramente muchos de estos funcionarios están abiertos a recibir este tipo de apoyos y, como digo, puede ser incluso Manos Visibles en algún momento un puente que ayude a conectar esos intereses de muchas personas que no están en sus municipios de origen o municipios que les interesan, pero que tienen un conocimiento que puede ser útil para quienes están al frente de la gestión de la epidemia. Gracias, doctor. Por aquí nos pregunta, bueno, nos saluda Janet. A ver, ¿cómo se garantiza? A ver, por aquí está Joen también. Nos dice algo que lo hemos hablado, nos dice: esta epidemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de entender, reconocer y abordar las desigualdades sociales de nuestro país, lo cual es clave, y es muy bien que podamos hacer esas reflexiones también desde cada uno de los campos que tenemos, desde todos los sectores, porque en este momento la afectación en general, y por supuesto que arranque por el tema de salud, nos da un jalonazo de orejas, si se puede decir de esta manera más fuerte. Valentina nos dice: prevención casa a casa con información de calidad y oportuna entre los líderes de la comunidad. La población debe tener claro el recurso clínico de el curso clínico de la enfermedad. Ángela Cuesta: esta situación pone sobre la mesa las deficiencias de la estructura de atención de salud en el Pacífico y el desafío de cómo disminuir estas desigualdades. Tatiana también nos menciona que el problema es que no hay ni tenemos capacidad institucional ni recursos necesarios. Esas fueron pues básicamente como las preguntas, doctor. Lo que tenemos son como estos comentarios muy significativos, y yo sí quisiera que usted pudiera, doctor Diego y Paula, una reflexión última, porque es clave y hemos pensado desde Manos Visibles que lo más significativo, uno, es la protección individual, pero también esa responsabilidad social, esa responsabilidad colectiva, esa responsabilidad desde el liderazgo. Dos, también pensar en cómo estamos comunicando, que usted lo resaltaba muy bien, ¿sí? Entonces, queremos hacer este tipo de, digamos, de transmisiones con personas vinculadas al sector salud, con actores y gestores sociales, que puedan darnos una perspectiva y una posibilidad de pensar colectivamente, pero que también esto se convierta en una alerta con esperanza. Hemos dicho, por ejemplo, que es clave que nos podamos decir: no vamos a entrar digamos, en un pánico social, pero sí que la gente tenga la posibilidad y la claridad de que una pandemia implica un compromiso colectivo. Entonces yo los invitaría para cerrar esta primera sesión. Vamos a tener unas sesiones diarias o por lo menos cada 2 días con expertos. Mañana vamos a tener a las 5 de la tarde una invitada especial, de la cual ya Paula les va a contar dentro de segundos, pero sí que ustedes nos hagan unas reflexiones últimas, 2, 3 puntos claves para tener en cuenta de este Facebook Live que hemos denominado justamente "No hay cama para tanta gente", y que por supuesto nos quede. Claro que sí. Yo le doy la palabra a Diego y si les parece, yo cierro un poquito con la invitación al siguiente y agradeciéndole ante todo a Diego esta oportunidad. Yo voy a ser muy concreto, digamos, para tratar de que el mensaje quede con palabras muy concretas. Lo primero es: la prevención es muy importante. Es, digamos, resaltar eso. O sea, esto lo afrontamos haciendo una adecuada prevención. Lo segundo, digamos, el segundo mensaje es: esto nos compromete a todos. O sea, no es un problema de los servicios de salud, no es un problema de los profesionales de la salud, no, esto es, digamos, un asunto como sociedad. Nos compromete en entender la situación, pero también en las respuestas que podemos dar. Y lo tercero es que creo que, no sé si es más importante, porque todas las otras dos cosas que he dicho creo que también son muy importantes, pero ojalá esto nos abra la oportunidad de repensarnos y seguir pensándonos el Pacífico
con sus debilidades, pero también con sus oportunidades. O sea, yo espero que podamos ver esta situación y este desafío, no con, como lo decía Andreisa, con temor, que claro que genera incertidumbre y todo lo demás, pero ojalá lo que sea es que abra la opción de que nos repensemos muchas cosas que están pasando en el Pacífico y que nos dé la oportunidad de empezar a resolver esos grandes desafíos que tenemos y es tratar de cerrar como país en general busquemos cerrar las brechas, esas brechas tan grandes que tenemos en términos sociales y económicos, que hoy cuando nos enfrentamos a condiciones como esta, sencillamente se evidencian, se muestran, y creo que es la oportunidad de pensárnoslo y de empezar, digamos, o continuar moviéndonos en cerrar estas brechas. O sea, no esperemos la siguiente epidemia, no esperemos la siguiente epidemia para decir por qué no tenemos lo que no tenemos hoy. Claro que sí, y yo quisiera agradecerle muchísimo a Diego. Y cerrando, Andreisa, yo creo que hay un llamado, nosotros somos una red de liderazgo, y el liderazgo se muestra sobre todo en estas pruebas, en estas situaciones. Entonces el llamado también es a activar nuestro rol. Obviamente hay que cuidarnos, hay que cuidar al que cuida, y tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestras familias, pero desde donde estamos y sobre todo nosotros que tenemos en gran medida las condiciones y muchos de nosotros y el privilegio de podernos aislar, tenemos que generar cosas. Y pongo ejemplos. Por ejemplo, estamos trabajando con la Escuela de Robótica y con Afrotic en una aplicación que permita que los jóvenes del Pacífico, que los niños del Pacífico, que las comunidades tengan información de primera mano, y vamos a estar trabajando los contenidos con Diego, con otros que saben de estos temas. Es decir, somos una red y vamos a estar generando cosas que son visibles porque somos manos visibles para la gente. Y vamos a tener una línea de atención y vamos a tener una serie de cosas. Y desde Manos Visibles queremos es articular esa red de todos esos líderes que estamos diciendo, aquí estamos, somos solidarios y hacemos algo porque sabemos que esto va a pasar. El Pacífico va a estar bien, pero va a estar bien porque nosotros hicimos la tarea, no es por ósmosis, sino que va a estar bien porque nosotros hicimos la tarea, porque hicimos más de lo que, digamos, el contexto nos estaba demandando, y porque cada uno desde la posición en la que está jugó en rol, ¿no? Desde los jóvenes creadores que a partir de mañana van a hacer sesiones de danza y movimiento desde Quibdó, individuales, para acompañar todo este proceso, desde los círculos de lectura que vamos a hacer, incluso con literatos de la diáspora y otras cosas, desde todos esos elementos para cuidar también nuestra emocionalidad, nuestra salud mental, tantas cosas, pero también para acompañar, para dar información, para decir, porque sí, reiterar lo que decía Diego, estamos en un momento crítico, tenemos que hacer todo lo posible para evitar que tengamos casos en el Pacífico o tener el menor número de casos, y tenemos también que empujar a nuestros gobernantes, no solamente nacionales, sino locales, porque aquí es 50 y 50, a que nos garanticen que están las condiciones, porque si no, la verdad va a ser muy angustiante para la región y estamos todavía en un momento para hacer las cosas. Y cada uno de nosotros tiene poderes, y los poderes no son de vanidad o de cosas, sino los poderes son para servir y para generar condiciones justamente en los momentos que más lo necesitan. Y nosotros que tenemos mayores posibilidades, pues estamos precisamente para proteger, para acompañar a esos que son más pequeños, que no tienen voz, y nosotros tenemos voz, tenemos redes, tenemos una cantidad de cosas. Entonces, yo cerraría diciendo eso, que somos líderes con acciones visibles, y tenemos que visibilizarlas además para animar y para dar esperanza a una comunidad. Y además que necesitamos hacer al Pacífico visible en esta coyuntura, que yo os invito a todos por redes sociales todos los días a poner el Pacífico en la agenda, porque si bien yo vivo en Bogotá, adoro Bogotá, nací en Bogotá, pero es que necesitamos que el Pacífico nos respondan y que nos digan, y todos sabemos también el poder de las redes sociales. Entonces yo, digamos, cerraría con esas dos reflexiones, invitándolos a todos a esta serie de conversatorios que vamos a tener todos los días, o cada 2 días, o cada 3 en esta cuarentena, pero anunciando, por ejemplo, que mañana vamos a tener a Lucía Monbomio, que nos va a compartir la experiencia desde España, que nos va a compartir qué es lo que ellos han aprendido en España,
¿Cuáles son los mecanismos? Lucía es, ustedes saben, la periodista afrodescendiente más reconocida en España, de la televisión española, columnista del País de España, fundadora de Afroféminas, miembro de la Junta Directiva de Manos Visibles, de Afroinnova, y vamos a empezar a brindar también esas experiencias de la diáspora que ya van, digamos, en un proceso incluso más avanzado y nos pueden dar lecciones aprendidas. Y mañana vamos a tener a las 5 de la tarde a Lucía, que va a estar conversando con Andreisa y con todos nosotros acerca de esto. Entonces, reiterarle a Diego, a Andreisa, que es nuestra superdirectora de comunicaciones y está en todo ese tema de narrativas, Diego movilizando, y a todos ustedes que nos acompañan, estamos cerca, estamos juntos en la tarea y obviamente guardando la distancia, pero estamos juntos en la tarea. Entonces, muchas gracias. No, gracias a ustedes y aquí seguimos comprometidos y ojalá pues sigamos viendo, siguiendo y monitoreando qué está pasando con este asunto y que al final salgamos más fuertes y con mayores ejercicios de liderazgo para el Pacífico. Y yo creo, Diego, y ahí te interrumpo, y Andreisa, que vamos a hacer casi que una sesión de escenarios en unas semanas de post-coronavirus y qué tarea tenemos que hacer para que no se vuelva a repetir esto, lo que tú decías. Vale, entonces yo quisiera agradecerles a todos los que estuvieron con nosotros aquí conectados. Tuvimos muchos comentarios, algunos seguramente no los alcanzamos a responder en efecto, todavía nos siguen llegando, gracias a Vicky, a Royce, a Mari, a Diego Lozano, a ver, por aquí está Gabriel, a Felipe Amú, a Ángela Salcedo, que estuvieron allí atentos ellos y muchos más, ellos y ellas. Gracias por estar con nosotros. Mañana, tal como nos decía Paula, a las 5 de la tarde vamos a estar con Lucía, la primera periodista de descendencia de la diáspora africana, que en España ocupa un lugar significativo en los medios de comunicación y ha venido creando esas narrativas. Entonces nos va a contar pues también desde su experiencia y su perspectiva como, digamos, como integrante de la diáspora africana. Y también pues de cómo está viviendo este confinamiento y desde su casa allí quedándose como y haciendo ese llamado también de quedarnos en casa. Estaremos con ustedes mañana a las 5 de la tarde. Gracias al doctor Diego Lucumí nuevamente, a Paula, mil gracias también por acompañarnos y por ser guía también de este liderazgo de las manos visibles y de muchas otras manos que se van a seguir uniendo. Buena tarde a todos y gracias, nos despedimos. Bueno, Gracias, Paula, Andreita. muchas gracias. Chao, Diego, gracias. Chao.